Aquí está el gráfico de Bitcoin de 4 horas. Intentó dibujar la DD, pero no le salió. Será Polonia, no será aquí. O al final será una bandera alcista, perdón, bajista. Con un movimiento hacia abajo alrededor de 87 a 88, aún no se sabe con certeza. Pero analicemos cuán probable es el escenario de extracción de liquidez aquí, es decir, alrededor de $90.000 y un toque hasta el pivote mensual S3. A veces, el precio lo prueba. Es decir, alrededor de $90.000 y un toque hasta el pivote mensual S3. A veces el precio lo prueba. En los mercados normales, esto es normal. Así pasa. Esto se considera una corrección profunda, aunque según algunos indicadores ya lo es. Extraemos esta liquidez y quizá la de aquí. Al final negociamos todo el rango lateral. Volvamos. Es decir, al final estamos negociando todo este rango lateral. Volvamos. El gráfico muestra la caída de monedas rentables. Supply and Profit era 0.98% en el pico y tras la corrección cayó a 12,53, casi la mitad. Es decir, si en el pico este valor estaba, aquí se ve la línea naranja, oferta y beneficio, con un promedio de 3 días de 0,98, esto se considera 98%. Luego después de la reciente corrección este valor cayó a 0,53, es decir, casi la mitad. Voy a quitar las líneas rojas por ahora, para que lo entendáis mejor. En la historia, el nivel de caída del 50% de las monedas en ganancias para los inversores a corto plazo desde los picos ha marcado el final de la corrección. Por ejemplo, en enero, cuando se aprobó el Bitcoin ETF y se vendieron las noticias, este indicador cayó al 47%. Era más o menos el final de la corrección. Es decir, por ejemplo, tomando una fuerte corrección en enero de este año con la aprobación del Bitcoin ETF, cuando empezaron a vender las noticias y a deshacerse de esa sobrecompra, este indicador cayó hasta el 0,47%, o más bien hasta el 47%. Ahora estaba en un 53%. En 2021, no llegamos al 50%. 81%. Esto es si miramos más allá. Por ejemplo, 78 mercado 2021, ni alcanzamos 50, 82. Casi nunca llegamos. 81, 78, 82, 80. Y hubo una fuerte corrección a 63. El mercado alcista de 2021 pasó sin sustos. En 2017 bajamos más por mayor volatilidad y menor liquidez. 37%, 54, 79, 65. Y luego viene el mercado bajista. Solo un par de veces. Aquí hubo un 40%, pero no había un mercado alcista. Bajamos 3 veces en 2017. Ahora lo hemos hecho rápido. Ya hemos bajado. Lo interesante es que el 50% de ganancias recortadas es un nivel espejo. El mercado bajista se acerca y probablemente eso es todo, 79, 65, y ya después viene el mercado bajista. Solo un par de veces, y bueno, aquí hubo un 40%, pero hasta ahora no había un mercado alcista, subió más. Bueno, se puede considerar que si nos fijamos, bajamos 3 veces durante este mercado alcista en 2017 a lo largo de todo el intervalo. Ahora lo hemos hecho rápido, ya hemos bajado. Y lo más interesante es que si tomamos este nivel del 50% de ganancias recortadas de los inversores a corto plazo desde los picos, veremos que, de hecho, es un nivel espejo. Este es un gráfico desde 2017, es un nivel espejo fuerte, y es un fuerte soporte en mercados alcistas y una fuerte resistencia en mercados bajistas. Es un nivel espejo, un nivel fuerte. Es decir, para este indicador, en principio, hemos cumplido la meta mínima. No sé si habrá una divergencia. Si la hay, no debería ser grande. Hay pérdidas en STH. Empujarlos a más pérdidas podría causar pánico y afectar a LTH. Es pronto para caer. Si los lleva a pérdidas aún mayores, no importa cómo empiecen a entrar en pánico, LTH no se verá afectado. En cuanto a los tiempos, repito, todavía es pronto para caer tan profundamente. Luego, el momento del beneficio realizado, es decir, la relación de ganancias y pérdidas realizadas. No solo cayó a cero, sino que incluso llegó a una zona ligeramente negativa. A fecha del 24 de diciembre. Es decir, cayó un 3%. En un mercado alcista, después de un pump así, es normal. Esto también se considera una fuerte corrección. Si miramos la caída de enero, es lo mismo. Esto también se considera una fuerte corrección. Si miramos la caída de enero, es lo mismo. Hubo una ligera pérdida y luego vino una nueva ola de impulso. Ahora hemos llegado a lo mismo. Hubo una ligera pérdida y luego vino una nueva ola de impulso. Ahora hemos llegado a lo mismo. La primera ligera pérdida desde la victoria de Trump en cuanto al momentum de este indicador. Y hipotéticamente, podríamos subir más. Bueno, precios actuales 21 años toda. Ya. Se ven muy parecidos.
Aquí hubo una pérdida un poco mayor, las correcciones fueron un poco más grandes, porque la liquidez en el sistema era menor que ahora. Aquí hay una salida de B, es decir, en principio eso es suficiente. Varios días de trading. En un momento negativo. Crecimiento, crecimiento. El año 17 tuvo una volatilidad más marcada, pero el sentido era similar. Esta sinusoidal se mueve de manera muy marcada, muy brusca, a diferencia de los valores actuales. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, volvemos. Es mejor comparar este indicador con el 21, porque reacciona muy fuerte a la volatilidad, y el año 17 tuvo una volatilidad mucho más alta que la actual, y el año 17 tuvo una volatilidad mucho más alta que la actual. Es decir, con esta métrica también hay suficientes correcciones. Parece que eso es suficiente. Se puede seguir operando y avanzar. A continuación, el indicador que muestra el porcentaje de los holders a largo plazo, del volumen total que tienen en comparación con el volumen que han vendido, que han liquidado con ganancias en este PAM. Es decir, en el pico teníamos 0.35% de su cantidad total de bitcoins a 0.16%. Es decir, en el pico teníamos aproximadamente un 0.35% de su cantidad total de bitcoins, hasta la corrección actual del 0.16%. 0,15 a 0,16%. Este es el nivel de lo interesante. Es decir, aproximadamente este nivel, en el entorno de ATAG, es decir, cuando el precio está dentro de los márgenes de ATAG, en un lugar donde nunca ha estado antes. En ciclos anteriores, es lo mismo. El nivel del 0,15% era un espejo. Este gráfico está conectado a 2 semanas, por cierto, es decir, ese 0,15%. Se puede echar un vistazo. El precio ha reaccionado bastante fuerte, en todos los ciclos recientes. Ya sea que hablemos del 2017 como soporte o del 2021, por cierto, después de romper el ATJ, porque precisamente a él lo tengo en cuenta. ¿Qué pasa ahora? Hemos llegado a ella. Igual que fue resistencia tanto en mercados bajistas como cuando el precio estaba por debajo de la zona de ATAG. El nivel medio ha funcionado casi siempre. Ahora estamos prácticamente en él. Ha habido caídas más profundas, pero de nuevo, aquí hay un retraso de 2 semanas, aunque no es algo frecuente. Más a menudo ocurrió en 2017. En 2021, este nivel siempre funcionó de manera clara. Justo a partir de ahí hubo una corrección ascendente más. Es decir, no solo una corrección, sino que la corrección estaba terminando. Siguió creciendo. Este indicador, los 3 que he mostrado, indican que en general la corrección actual es suficiente. Y no hay que caer más abajo, no hay que meterse en el Big. Se puede subir por encima de la media móvil de 50 desde los niveles actuales. Es decir, el mercado en principio ha soportado un alto nivel de dolor, un alto nivel de miedo. Y si no es directamente desde los niveles actuales, al menos podría moverse en este rango lateral un tiempo, y luego subir. Pero no hay que actualizar con un cierre los recientes mínimos en torno a los $91.000. Y ahora les voy a mostrar otros indicadores que, al contrario, indican que solo un poquito más, pero un poquito de verdad. Vamos a pasar a ellos. Este es el precio medio de compra de todos los que tienen bitcoins, es decir, los super a corto plazo, los llamo SH+. Los que mantienen sus bitcoins durante un mes. Es decir, aquí hemos caído por debajo de su línea media de compra. Y si miramos la historia, cuando el precio cae por debajo de su línea media de compra, rara vez vuelve con un giro en forma de V hacia arriba. Por lo general, hace otra fase adicional y solo después va a conquistar nuevos máximos históricos. De nuevo, enero de 2024. Aquí, hemos caído un poquito por debajo, lo hemos retesteado, como ahora lo estamos retesteando, pero ya de abajo hacia arriba. Y la fase adicional. Luego nos vamos a conquistar nuevos máximos históricos. Año 2021. Lo mismo. Hemos caído un poquito por debajo, lo hemos retesteado, fase adicional, y nos hemos ido a conquistar nuevos máximos históricos. Lo mismo en 2017. Hemos bajado. Vamos a hacer un retroceso. Fase adicional. Hemos bajado. Vamos a hacer un retroceso. Fase adicional. Todo. Y si simplemente tocamos y rebotamos, por lo general, no estamos haciendo ningún retroceso. Nos vamos directamente hacia arriba. Ya sea en el año 17. Eso fue en el 21.
Ha pasado varias veces este año. Eso también se observó, por ejemplo, en marzo. Si bajamos, como ahora, entonces a menudo hacemos el retroceso. Esto me pone un poco nervioso. Y podría haber una nueva prueba. Con el pinchazo de esos mismos $90.000, con un rápido pinchazo. Siguiente. Ayer fue el primer día de flujos netos hacia el intercambio. Desde el 7 de noviembre, bueno, prácticamente. Desde la victoria de Trump. Es decir, cuando el precio volvió a los $100.000. Empezaron a asegurar más ganancias. Sospechando que no romperíamos los 100.000 a la primera. Eso detuvo el mercado. Es decir, ahora ha entrado en lo que se llama una preconsolidación. Bueno, desde el 7 de noviembre ha habido la primera entrada, aunque antes de eso hubo salidas muy fuertes. Siguiente, las ganancias del grupo de tenedores, de los que tienen posiciones a corto plazo, también son de hasta un mes. Es decir, ahora están en una pérdida neta de alrededor del 4,5%. Aquí suele haber una situación. Bueno, no es que sea más frecuente, pero a veces pasa. Lo que estamos haciendo es girar a través de la divergencia. A través de la divergencia. Por ejemplo, el precio está formando un nuevo mínimo por debajo del anterior, mientras que el indicador está formando un nuevo mínimo por encima del anterior. Es decir, en este caso hay convergencia, estamos girando. Es decir, se puede decir lo mismo sobre otras situaciones. Aquí las depresiones son cada una más alta que el nivel o nivel anterior, y aquí las depresiones son más bajas que el anterior. Nos estamos girando. Es decir, eso pasa a menudo. Por ahora solo hemos dibujado una línea. Es decir, es posible que haya una ola de venta y girarse desde ahí directamente desde los niveles actuales, pero es complicado. Simplemente según las estadísticas de cómo ha funcionado este indicador. Aunque no es imposible. Siguiente. Este es el gráfico que muestra cuánto tiempo el precio de Bitcoin se mantiene por encima de la media móvil de 50 periodos. Por encima de la media móvil de 50 periodos. Es decir, se cierra el cuerpo por encima de la media móvil de 50 periodos. Ahora ya. Es el día 77. 77. Si miramos la historia, como fue antes, sí, podría haber sido más. Es decir, por ejemplo, en el año 21 fue casi 200 días. El precio no ha bajado por debajo de la media móvil de 50 periodos. En el año 19 fueron 146 días. Y en el año 17 no pasó de 130 días. Y, en 17 no fueron más de 130 días. Pero prácticamente cada vez vimos al menos una corrección que bajaba por debajo de la media móvil de 50 periodos. Esto sucedió, por ejemplo, en enero. Estuvimos ahí unos 6 a 7 días, por debajo de la media móvil de 50 periodos. Así fue en el 21. Luego vino la prohibición de China. Pasaba en el 17. 1, 2, 3, 4. Y esto sucedió a menudo en 1717. 1, 2, 3, 4. Estuvimos aproximadamente 7 a 10 días por debajo de la media móvil de 50 periodos, después de lo cual el precio regresaba rápidamente y empezaba a probar nuevos máximos históricos. Ahora, como siguiendo una ola de crecimiento, hemos crecido mucho, pero no precisamente a unos valores increíbles que no se pueden mantener. Es decir, eran el doble, si miramos 21 años. Pero la historia muestra que esto es posible y será un buen punto de entrada o de acumulación, como en mi caso, porque ya estoy en largo con Bitcoin. Perdón, sí, acumulación o la primera oportunidad de entrada. Si no estás en largo y estás esperando que el mercado baje, ahí habrá puntos de entrada ideales y hay que entrar sin dudar. Lo siento, bueno, sí, es una adición o el primer punto de entrada. Si no estás en largo y estás esperando que el mercado baje, ahí habrá puntos de entrada ideales y hay que entrar sin dudar. Y aunque al final terminemos en un mercado bajista, al menos sabrás que aprovechaste esa oportunidad. Y ese fue el mejor punto de entrada. Siguiente. Lo que me preocupa un poco es que este también es uno de mis indicadores favoritos, que es la relación de ganancias realizadas a pérdidas, promediada durante 2 semanas, o 14 días. Y aquí me preocupan mucho las divergencias que hemos dibujado. Con el precio de las 2 semanas. Esto ni siquiera es por día, es por 2 semanas. Es decir, una imagen bastante similar. De hecho, la imagen era similar en enero. La misma divergencia. Exactamente la misma. Hacemos el cierre final, que está por encima de todos los demás. El cierre final, que está por encima de todos los demás. Es decir, aquí la tienes. Se dibuja una cabeza y hombros. Y aquí lo mismo.
y nos vamos hacia abajo, por debajo de la línea de codicia extrema. Es decir, bajamos directamente hasta la línea de enfriamiento, la llamada. Esta es la línea amarilla media. Y el precio entonces cayó un 20 y pico %. Aquí hay una situación muy similar, con divergencia y exactamente 3 picos, como ocurrió en diciembre-enero del año pasado. Esto me pone un poco nervioso. Lo único es que esto llega con un retraso de 2 semanas. ¿Y cuál será el valor del indicador? Por ejemplo, dentro de 3-4-5 días, no lo sé. Si nos mantenemos en los niveles actuales, es probable que caiga por debajo de la línea roja y esto se considerará una descarga. Esto será suficiente, pero si al menos podemos mantenernos dentro del rango actual, sin cerrar por debajo de la marca de $91.000. Aquí no se puede adivinar cómo será, pero mirando la historia, parece que en las divergencias con este indicador ha funcionado de manera más seria. Este, probablemente, es el principal de los indicadores por los que estoy preocupado. En 2021, este, probablemente, es el principal de los indicadores por los que estoy preocupado. En 2021. En 2017, la volatilidad del mercado fue clara. La corrección actual podría ser suficiente. Si Bitcoin se mantiene hasta enero, podría crecer. Si no, podría alcanzar $85.000 rápidamente. Esto es S3, un punto de entrada ideal. Mi estrategia es acumular y promediar con un riesgo estándar. En el 17, esto fue aún más evidente debido a la locura de la volatilidad del mercado. Lo mismo, hemos ido a las líneas medias varias veces y a través de divergencias. De hecho, aquí hay un ejemplo de divergencia. Hicimos correcciones profundas aquí, y cada vez que este indicador dibuja una divergencia, se produce una buena y fuerte corrección. Y ahora lo mismo, la pregunta es si esta corrección es suficiente o si habrá más descarga. Y la respuesta es la siguiente: si en el gráfico de 4 horas, aquí, al menos, volvamos al Bitcoin, nos mantenemos un tiempo en este rango, aquí. Un tiempo, no sé, hasta el 1 de enero, probablemente eso será suficiente. Entonces el indicador saldrá de la zona de extrema, esta es la de 2 semanas por beneficio, y se podrá crecer más o menos desde los precios actuales. O si todo va más rápido, si los toros no pueden mantener estas zonas con baja liquidez, entonces iremos a la altura de esta consolidación, y la altura de esta consolidación está aquí, es decir, casi hasta $85.000, pero eso sería un cierre rápido. Y objetivamente, esto es S3, aquí está el pivote mensual, aquí es el punto de entrada ideal. En mi caso, probablemente será un punto de acumulación, simplemente promediaré. La primera entrada en largo, mi promedio caerá aquí, en el rango de $92.000, y simplemente moveré el stop más abajo. Tendré una posición de no X1, sino X2. Hago esto a menudo, y en mi caso, sigue siendo un riesgo pequeño. Gran riesgo cuando tomo X6, X8, cuando promediar demasiado, y X2 es lo estándar. Así que pensaré qué hacer aquí si el precio llega hasta aquí. Pero aún así, teniendo en cuenta la totalidad de los indicadores, para este escenario, que vamos a ir a un cierre en 87, bueno, probablemente le daré un 25 a 30%. Como escribí ayer, 25 a 30% lo daré, como escribí ayer, y aproximadamente el 70% lo daré a que esta consolidación será suficiente. Porque, al fin y al cabo, según muchos indicadores, nos hemos descargado bastante bien. 2 días seguidos con liquidaciones de $1.500 millones. El mercado sintió un dolor extremadamente fuerte. Los altcoins se corrigieron desde el pico entre un 50, bueno, entre un 40 y un 60%. Algunos memes, hasta el 70%. Eso es suficiente en los mercados altos. Es decir, por lo general, después de eso ya todo sigue, consolidación y un crecimiento posterior. O el Bitcoin simplemente seguirá cayendo solo junto con la dominancia, mientras que todo lo demás se quedará quieto y no se moverá. De lo contrario, esto sería un paso hacia un mercado bajista, que, repito, todavía es un poco pronto en términos de tiempos. Esa es la conclusión. De todos modos, todo lo que haga a continuación, lo escribiré. Si este análisis de blockchain le pareció interesante, dele me gusta a este vídeo. Así entenderé que no estoy haciendo este trabajo en vano. Porque preparar este material es un poco más complicado que simplemente abrir un gráfico y decir, bueno, chicos, aquí más o menos estamos bajo el moving, DD, DB y probablemente iremos hacia allí.